Hola, bienvenidos nuevamente al canal Edificados en la Palabra. Hoy damos inicio al estudio de la oración a través de la Biblia y de manera natural nuestro estudio está dividido en dos partes. Antiguo Testamento, o lo que es la oración en el Antiguo Testamento, y la oración en el Nuevo Testamento. En esta primera parte de la oración en el Antiguo Testamento vamos a estar estudiando o comentando un poquito respecto a las oraciones de los patriarcas y sus contemporáneos. Vamos a hablar de las oraciones de Moisés, vamos a hablar de esas oraciones de todos aquellos que estuvieron en el periodo desde Josué hasta el rey Saúl. Vamos a hacer un énfasis especial en las oraciones de David y de otros salmistas, las oraciones de Salomón y todos aquellos dirigentes o líderes posteriores que estuvieron en Israel, y vamos a terminar con las oraciones en los libros proféticos. Ya el contenido de la oración en el Nuevo Testamento pues se los daré más adelante. Si ustedes se dan cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, o desde Adán hasta Juan, ese discípulo amado, estos autores abarcan el sendero de la revelación eficiente, ¿sí? De la revelación significante. Vamos a poder ver las conversaciones de Dios con Adán, la revelación de Jesús con Juan. Sí, todas estas se convierten en paradigmas para una vida, se convierten en práctica de oración bajo la influencia del Espíritu Santo. Pretendo que este tiempo te pueda introducir a la sublime comunión con Dios, es prácticamente la intención. Si tú necesitas apoyo, si buscas cómo orar y saber cómo es que Dios contesta las oraciones hoy, las historias bíblicas serán aplicadas, ¿sí? Pretendo aplicar estas historias bíblicas a situaciones contemporáneas, ¿sí? Y ver cómo orando Dios dio respuestas milagrosas. Esta serie de videos tienen la intención de explorar, ¿sí? Principalmente, sobre todo desde una perspectiva bíblica, la oración en todo su alcance. La meta que persigo no es simplemente ofrecer ese entendimiento, por decirlo así, ese entendimiento académico. Realmente el propósito, porque así lo siento, realmente así lo estoy buscando con la ayuda de Dios, es desarrollar ese cuerpo de personas, ese grupo de personas que oran y que por lo tanto hacen una diferencia para Dios en el mundo sobre todo. A medida que nosotros entendamos la oración y sintamos la carga y la inspiración para seguir con diligencia un activo ministerio de oración, nuestra vida se va a enriquecer. Haremos un impacto en nuestro ministerio a Cristo y sobre todo en nuestra iglesia. Y sobre todo vamos a generar esas olas de influencia espiritual hasta el fin del mundo, que es nuestra comisión principal. Mi clamor en este tiempo, ¿sí? En la preparación inclusive de esta serie de videos, es que la oración pase de ser ese rito a convertirse en una hermosa y bendecida realidad. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. La lección de esta ocasión es en la parte 1, recordemos, estamos en la parte 1 de la oración en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de las oraciones de los patriarcas, específicamente voy a hablar de 4 en particular. Comienzo diciendo que todas las religiones oran a Dios, y la oración y Dios son inseparables prácticamente. Se cree en Dios y se cree en la oración, ¿sí? como elementales, como intuitivas. La oración se encuentra entre las prácticas más tempranas desde la humanidad. Aparecen por primera vez en el libro de los comienzos, y cuando digo el libro de los comienzos me estoy refiriendo al libro del Génesis. Sí, y es impresionantemente evidente desde aquí, desde el Génesis hasta Malaquías, que es el último de los profetas. De todas las criaturas creadas por Dios, solamente las personas, solamente las gentes oran, ¿sí? La oración es ese don de Dios para nosotros, es nuestro vínculo, nuestro eslabón con nuestro Creador. Y como consecuencia, cuando nosotros estudiamos la oración desde esta perspectiva en el Antiguo Testamento, nuestra atención prácticamente estará sobre gente que oraba, ¿sí? En las ocasiones por las que ellos oraban, cómo se allegaban, cómo se dirigían a Dios, y también cómo los nombres y los atributos de Dios pudieron haber afectado
su oración. El resultado, también vamos a hablar mucho del resultado, de los logros de su oración. Vamos a ver en detalle los relatos del Antiguo Testamento en los que individuos, sí, individuos específicos tuvieron esa comunicación personal con Dios. Y comencemos con Adán, ¿sí? Adán. Este es el primer ejemplo de comunicación entre el Creador y aquellos que Él creó a su imagen, ¿sí? Prácticamente. Y en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, fue Dios el que tomó la iniciativa al dirigirse a la humanidad, y de esta manera se estableció un principio fundamental. ¿Cuál es este principio fundamental? El oír la palabra de Dios, el conocer su voluntad, y es por lo menos tan importante comunicarle nuestras preocupaciones a Él, ¿sí? Y sobre todo aquí en este caso quizás sea la mayor de las consecuencias. Aunque la palabra oración, así tal cual, la palabra oración no se utiliza o no la encontramos en este relato cuando hablamos nosotros de Adán y Eva, la comunicación entre Dios y estas dos personas creadas a su imagen, pues es claramente evidente, ¿sí? También debemos notar que estos primeros seres humanos se comunicaban no solo con Dios, sino cuando continuamos con la lectura también nos damos cuenta que ellos se comunicaron con Satanás. Esto lo podemos ver en Génesis 3, los versículos del 2 al 5, también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y capítulo 20, versículo 2 de Apocalipsis. Bueno, Dios y Satanás hablan, y debemos, es bien importante, y escúcheme bien, debemos aprender a discernir entre las voces de estos dos personajes, entre la voz de Dios y entre la voz de Satanás. La oración eficaz se basa en lo que Dios ha dicho, pero puede ser estorbada, sí puede ser bloqueada si nosotros escuchamos o prestamos atención a lo que Satanás dice. En el momento en que todas las personas o los individuos le ponen atención a la voz de Satanás, lo que hace es comenzar a construir, sí, a edificar una barrera de comunicación entre ellos y el Dios que desea bendecirlos. Aunque Dios caminaba con Adán y Eva y ellos caminaban con Dios, ¿sí? Ahí en el huerto, y como nos dice Génesis 3:8, caminaban al aire del día. Me fascina esta parte que ellos caminaban con Dios, caminaban a la par de Dios al aire del día, ¿sí? Ellos no soportaron una comunicación tan íntima después de haber caído en pecado, y su consecuencia de esta desobediencia hizo que ellos sintieran la necesidad de esconderse. La brecha entre Dios y los pecadores no encuentra remedio hasta que ellos, ¿sí?, por su propia confesión, hacen posible que nuevamente se abra la puerta de la misericordia. Y él, Adán, nos dice Génesis en el 3, versículos 10 y 21, Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, ¿cómo encontramos la oración aquí con esta pareja? El elemento que encontramos de la oración es la comunicación. Sí, y aunque las palabras castellanas comunicar o comunicación no se usan en las escrituras para describir la oración, pues la idea viene de manera inherente, ¿sí? Por un lado, la oración es la transmisión de información pública o privada por los seres humanos a Dios. Mire, fíjese por ejemplo en Daniel capítulo 9, versículos 3 al 6, se lo leo. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Sí, aquí estamos viendo esa comunicación donde el hombre le comunica a Dios su situación. Y por otro lado, también la oración
es el intercambio de dos vías de información, ¿sí? El intercambio de ideas, en este caso, entre Dios y su pueblo. Lo puedo ejemplificar con lo que encontramos en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 16. Dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Fíjese, primero Dios habla, Ananías. Y dice que él respondió. Sí, primero Dios habla, luego él responde: heme aquí. Ya me perdí. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, no sé si usted identificó, y mi intención de poner esta cita es hablar o enfatizar que la comunicación puede ser también dos canales. Dios hablándole al hombre, el hombre contestándole a Dios. Esa es una comunicación, un circuito de comunicación. Ahí nuestros hijos en secundaria y algunos de nosotros también en la escuela aprendimos de ese circuito de la comunicación donde está el emisor y está el receptor. Y para que la comunicación sea efectiva debe de cerrarse este círculo. Sí, el emisor habla, el receptor capta y el receptor retroalimenta al emisor. Bueno, esa es la comunicación y bíblicamente aquí lo estamos encontrando en esta cita, sí, de Hechos 9, 10 al 16. Dios habla a Ananías, Ananías responde a Dios, Dios lo podemos encontrar. Entonces, la comunicación de dos vías entre el Creador y su creación mayor, la humanidad, el hombre, registrada con mucha más anterioridad, es la que estamos viendo desde un principio, la de Génesis 3, ¿sí? Cuando Adán y Eva buscan el evitar a Dios, ¿sí? que le habían desobedecido prácticamente. Bueno, así que estas palabras, comunicar y comunicación, describen la oración de tres sentidos. ¿Cuáles son? Las personas hablándole a Dios, ¿sí? Ese es uno. Otro sentido es las personas y Dios en diálogo. Y el tercero es Dios hablándole a las personas en una circunstancia en que están inclinados a oír su voz, la voz de Dios. Quiero lanzarle una pregunta. ¿Cómo está su comunicación con Dios? ¿Sí? Entonces, la oración es comunicación. El hombre, Dios hablándole al hombre. Otro es el hombre hablándole a Dios, Dios respondiéndole, y viene ese circuito de comunicación, o simplemente nosotros expresándole a Dios nuestras necesidades. ¿Cómo está su comunicación con Dios? Paso al tercer personaje, Set, ¿sí? Aunque la Biblia guarda silencio acerca de cualquier oración hecha por Adán y Eva, sí nos da a entender que por un periodo de tiempo, después de su caída, después de que fueron expulsados del huerto del Edén, hubo una escasez de clamor a Dios. Dice Génesis 4, si estoy avanzando un capítulo, Génesis 4, versículo 26. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Parece que hay una cierta conexión entre el nombre que le puso Set a su hijo, Enós, ¿sí? Y el hecho de que el pueblo comenzó a invocar el nombre del Señor, ¿sí? Enós, el nombre que le fue asignado al hijo de Set, Enós, significa hombre o significa pueblo, con un énfasis en el hecho de que son mortales, o de que somos, me incluyo, de que somos mortales, de que somos finitos. Bien, como Adán y Eva no comieron del árbol de la vida, para este tiempo en el que estamos estudiando o estamos leyendo acerca de Set, ya se habrá hecho como que obvio la muerte, que la muerte era la suerte común, el destino final físico de la humanidad. La gente de esta generación se daba cuenta de sus debilidades y de la frágil naturaleza de la vida humana. Y también puede ser que se daban cuenta de los estorbos a su relación con Dios. Este conocimiento es a menudo lo que precede a la búsqueda, ¿sí?
a esa búsqueda espiritual, a esa búsqueda de la renovación, como fue el caso de Set, cuando la gente comenzó, como nos dice aquí, a invocar el nombre de Jehová. Si ellos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí hay otro tipo de principios, ¿sí? Otro principio básico de la oración. El primero ya le mencioné, fue la comunicación. Y aquí el principio que estamos viendo es el reconocer nuestra necesidad, ¿sí? El reconocimiento de nuestra necesidad es un requisito previo para poder invocar significativamente a Dios. Sí, lo repito, para poder invocar significativamente a Dios, nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad. Es bien importante. El hebreo también implica invocar, ¿sí?, una bendición en el nombre del Señor y llamarse a sí mismo por el nombre del Señor. Acuérdense, les comenté yo que el nombre de Dios es muy importante. Sí, o sea que lo que hacen es que reconocieron el buen propósito de Dios y tomaron su lugar como el pueblo de Dios. También es de particular importancia el hecho de que la gente, como dice aquí, comenzó a invocar el nombre de Jehová. Sí, Jehová prácticamente, o Jehová es Yahweh, como algunos lo mencionan, o Yahvé. Yahvé o Jehová es el nombre personal, sí, el guardador del pacto prácticamente. Este guardador del pacto es el que subraya el hecho de que Él está con nosotros. Las consecuencias que vemos aquí, las consecuencias de orar, están fuertemente o directamente relacionadas con aquel a quien nos dirigimos en la oración. Por ejemplo, podemos comparar la oración de los profetas de Baal con la oración de Elías, ¿sí? Fíjese, le voy a leer parte de esta situación. Dice, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Sí, está Primero de Reyes 18:26. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Primero de Reyes 18, 36 al 38. Aquí vemos que los profetas de Baal oraron a esa inmóvil, a esa inánime e impotente invención o creación de las manos humanas, Baal, ¿sí? Y Elías oró al Señor Yahvé, él oró a Jehová, oró al Dios viviente, eterno, al guardador del pacto que había dado promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, como también a todas las familias de la tierra, si usted recuerda cuando Dios le habla a Abraham. Bueno, la práctica de invocar el nombre del Señor que comenzó con Set, este varón Set, fue celosamente continuada por los hijos de Enós. Y todavía esta costumbre de invocar a Dios por su nombre tenía efectos para los días de Elías. Bueno, aquí lo que estamos viendo, así como nosotros vimos en Adán y Eva, vimos la comunicación en los tres canales, o en los tres sentidos, perdón, en este punto con Set estamos viendo la veneración. La palabra veneración, ¿sí? Veneración no se encuentra, tampoco se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, este concepto es una parte vital de la oración, es una parte de la realidad que se encuentra en la Biblia en términos de temor reverente, así como el temor del Señor como adoración, ¿sí? Veneración no es otra cosa más que la demostración de ese grande amor, de esa devoción y respeto, ¿sí? Para el cristiano, esta veneración es adorar, es dar honor a Dios. La veneración lo que hace es establece el tono de la vida de la oración de uno prácticamente. La veneración nos recuerda quién es la persona a la que nos estamos dirigiendo, nos recuerda sus atributos, nos recuerda los intereses personales. ¿Cómo
¿Cómo comienza a venerar a Dios un creyente que desea una vida de oración más rica? Bueno, un buen comienzo es repasar los atributos de Dios. Un cristiano recién convertido quizá necesite pasar un poquito de tiempo estudiando estos atributos, ¿sí? Meditando sobre la realidad de lo que significa conversar con un Dios todopoderoso, con un Dios omnisciente, con un Dios omnipresente y los demás atributos. El libro de los Salmos, ¿sí?, está lleno, está saturado de declaraciones acerca de esta naturaleza de los atributos de Dios. Se debe de leer este libro de los Salmos como una afirmación personal de eterna gloria de Dios, ¿sí?, y de su alcance compasivo, de su alcance comprensivo hacia la persona que cree en Él. Es bien importante que cree en Él. Venere a Dios, es bien importante, hermano, amigo. Venere a Dios personalizando las palabras, por ejemplo, así como las que utilizaba el salmista y con las que veneró al Señor. Entonces, en Set vemos la veneración, cuando los hombres comenzaron a reconocer, a venerar a Dios. Paso a otro personaje, a Enoc, ¿sí? Enoc. Aunque en la Biblia, en la Escritura, no se declara específicamente que Enoc oraba, porque no nos lo dice, no encontramos ningún texto que nos diga que Enoc oraba, la Biblia sí nos indica una relación superior con Dios, ¿sí? Génesis 5:22 nos dice, y caminó Enoc con Dios, ¿sí? Y aquí encontramos una palabra hebrea. Disculpe mi pronunciación de hebreo porque no sé hebreo, ¿sí? Pero así como estudié, dice la palabra hebrea, alak, ¿sí? En este caso traducida aquí como caminó, de andar a la par, ¿sí? Contiene la idea de seguir, de unirse a, y por lo tanto también implica conversar o comunicarse con Dios. Aquí lo que estamos viendo es que la comunicación de Enoc con Dios era tal, ¿sí?, que lo llevó a ser traspuesto. Esa comunicación que Enoc tenía con Dios fue tan sublime, tan intensa, tan maravillosa que Dios se lo llevó. Aquí la Biblia nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Génesis 5:24. Aparte de eso, el escritor de Hebreos complementa respecto a esta referencia de Génesis. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo puede usted corroborar en Hebreos 11, versículos 5 y 6. Entonces el testimonio de Enoc, ese testimonio de haber agradado a Dios, está claramente unido a la fe que Enoc tenía, está unido a su fe. Y entonces es razonable concluir que Enoc tenía hasta a cierto punto esa búsqueda diligente hacia Dios, con oración constante, con comunión constante, y esa es la palabra que quiero resaltar, la comunión con Dios, ¿sí? Enoc fue premiado al ser físicamente quitado de la tierra para no pasar jamás por la muerte, bueno, hasta esos momentos no pasar por la muerte. Su oración lo llevó directamente al cielo, ¿sí? Y también lo llevó a lo que algunos han denominado el Salón de la Fama, o el Salón de la Fe, que encontramos en capítulo 11 de Hebreos, ¿sí? Y está Enoc ahí para que todo el mundo lea respecto de él. Entonces, con Enoc vemos esa comunión. Paso al siguiente personaje que está muy vinculado con Enoc, bueno, respecto a su manera de orar, y es Noé, ¿sí? Noé. Y también, como en el caso de Enoc, la Escritura no declara específicamente que Noé oraba. Pero nosotros encontramos que las ocupaciones espirituales de Noé, en esas ocupaciones que podemos leer, se identificaban con las mismas palabras que son utilizadas con Enoc. Lo puede leer en Génesis 9:6, dice, con Dios caminó Noé. ¿Sí? Así como nos decía con Enoc, estos dos los estoy juntando para enfatizar un tercer principio, ¿sí? Que tanto Enoc como dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, y aquí en Génesis 6:9 dice, con Dios caminó Noé. Bueno, el relato de Noé
también no deja duda que él mantenía ese vital contacto, esa vital comunicación con Dios. Y repetidamente la escritura indica que Dios hablaba con Noé. Tengo aquí varias citas, Génesis 6:13 y el 7:1, que usted puede leer después de este video, pero ahí vemos cómo Dios hablaba con Noé y a su vez también Noé respondía obedientemente, con una obediencia implícita. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, ¿sí? Génesis 7:5. Entonces estaba esa comunicación y esa comunión. Entonces, hay una profunda lección en esto para todo creyente que desea una comunión, ¿sí?, de oración con Dios. ¿Cuál es esa profunda lección? La profunda lección es escuchar a Dios, ¿sí? Escuchar a Dios, porque el escuchar a Dios está directamente relacionado con estar dispuesto a obedecer a Dios, ¿sí? Esta es la razón en ocasiones de su silencio. De un corazón que no está entregado a Dios prácticamente. Nosotros leemos aquí que en su generación solo Noé es el que tenía ese corazón para Dios. Con sus contemporáneos, todos los que estaban en derredor de Noé, que cortaban leña o pastoreaban con él, o bueno, en todas las actividades, vemos algo completamente diferente prácticamente. Nos dice la Biblia que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Sí, ese era el pensamiento de los contemporáneos de Noé. Lo leemos en Génesis 6:5. Entonces, lo que nosotros vemos aquí no es de sorprenderse que Dios no pudiese hablar con estas personas cuyo pensamiento era de continuo hacer el mal. La oración para estas personas era ajena, no platicaban con Dios, Dios no platicaba con ellos, Dios no estaba en sus pensamientos. La idea de caminar con Dios, vivir para Dios, relacionarse con Él, era completamente ajeno y era para ellos como una tontería, así como lo es para las multitudes actualmente, ¿sí? Recordemos las palabras de Jesús cuando Él dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39. Entonces, este relato, el relato de Noé, aquí encontramos la mención, o encontramos por primera vez la mención de un altar, ¿sí? En todas las escrituras es aquí donde encontramos por primera vez la mención de un altar. Dice ahí, y edificó Noé un altar a Jehová, ¿sí? Edificó un altar a Jehová y ofreció holocausto en él. Génesis 8:20. Este altar, el altar de Noé, introdujo una práctica, la práctica de la edificación de altares. La ofrenda quemada significa la dedicación a Dios, la exaltación de Dios. El altar denotaba esa relación, esa adoración, y el altar está vitalmente unido a la oración, ¿sí? El altar está fuertemente vinculado, fuertemente unido a la oración. Esta conexión, pues la encontramos también en otras partes, ¿sí? En Apocalipsis 8, 3 y 4. Le leo, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí vemos ese vínculo, esa relación altar-oración. Por revelación divina, Noé percibió que el ser aceptado por Dios y su oración eficaz a Dios dependía de un sacrificio de sangre. El mismo principio se aplica actualmente, se aplica hoy, pero es por la sangre de aquella sangre que fue derramada una vez por todos en el monte Calvario, ¿sí? Es por eso, ¿sí? Es por eso que Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, San Juan 14:6.
Cuando la oración se hace en el nombre de Jesús, ¿sí? La oración en el nombre de Jesús, damos por sentado no solo el poder y la gloria de Jesucristo, sino también ese acceso, ¿sí? Damos por sentado la aceptación provista por el divino sacrificio y por la sangre derramada del Hijo de Dios. Por la fe, Noé comprendió este principio cuando él edificó su altar e hizo su sacrificio sobre de él. Bueno, entonces, en este caso, con la vida de oración de Enoc y la vida de oración de Noé, estamos viendo otro principio de oración, que es la comunión, ¿sí? Comunión. Con Adán y Eva vimos la comunicación, con Set vimos la veneración y aquí con Enoc y Noé vemos la comunión. Para describir la oración, una definición que encontramos en el diccionario para comunión se presenta especialmente, fíjese, dice comunión íntima o afinidad, ¿sí? En este caso es la idea que las personas tienen comunión con Dios, es muy muy evidente en la palabra de Dios, en las Escrituras. Esta palabra, la palabra que se usa en el contexto original de estos pasajes es, insisto, y me disculpo nuevamente por mi hebreo, es davar o davar, ¿sí? Es la palabra más común para hablar, ¿sí? Y ahí, en este caso, la frase hebrea que literalmente significa hablaré contigo, encontramos aquí en estas partes, es cuando dos seres se están comunicando, cuando dos seres se encuentran, cuando dos seres hablan. Y la aplicación que le estamos dando a la oración es muy, muy obvia, prácticamente. Hay otra palabra, pero ya no es la hebrea, ¿sí? Acordémonos, todo el Antiguo Testamento es en hebreo, algunas cuestiones en arameo. Quiero meter ahorita una palabra griega, que el griego es en el Nuevo Testamento, aunque estamos estudiando el Antiguo, quiero hacer mención de esta palabra griega que es koinonía, que significa confraternidad o comunión, ¿sí? Koinonía, confraternidad o comunión. Y esta palabra koinonía tiene una aplicación a la oración parecida cuando hay una relación íntima, ¿sí? Entre Dios y una persona. El apóstol Pablo usa esta palabra en 2 Corintios 13:14. Se lo leo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La misma palabra griega se traduce comunión en otros pasajes, como por ejemplo Filipenses 2:1 y Primera de Juan 1:3. Para nuestros propósitos, la palabra comunión indica confraternidad, ese trato social a un nivel más íntimo. Lleva a la idea de una sociedad íntima o a una mezcla de espíritus en una bendita unidad, así como el entrelace de varias cuerdas, así como una soga, por decirlo, tiene varios hilos y esos hilos forman cuerdas y esas cuerdas forman una soga, si ha puesto atención. Bueno, prácticamente vendría a ser así el concepto de comunión. Sí, es como un nivel de la oración. En este caso, la comunión va más allá de la comunicación común, ¿sí? Lo que nos está sugiriendo es una idea de intimidad poco común. Entonces, Enoc y Noé son un excelente ejemplo de comunión. Entonces, la oración es la expresión más íntima de la vida cristiana. Entonces, hermano, amigo, ¿por qué descuidamos tanto la oración? Lo que pasa es que vivimos en una época en la que evitamos la intimidad, en la que evitamos, o se evita, mejor dicho, las relaciones estrechas, ¿sí? La disposición a evitar la revelación de sí mismo, ¿sí? Y las amistades íntimas afectan las relaciones espirituales como también las relaciones interpersonales. Muchos cristianos, sí, muchos cristianos, sin darse cuenta de que este espíritu de la época se ha introducido inadvertidamente dentro de la iglesia, encuentran incómodo el acercarse mucho a Dios, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? El resultado es la falta de oración. Bueno, también nos mantenemos a veces muy ocupados, y me incluyo. Vivimos para ejercer más que para hacer, ¿sí? Más el hacer que el ser,
¿Qué pasa? Hay mucha admiración de una vida activa, más que el carácter, mucho más que las relaciones. El éxito en muchos casos se mide por lo que uno logra. Y en esta idea, en que digo, inclusive hasta en la misma iglesia, nos dedicamos a correr, andar, tratando de lograr todo lo que podamos, hasta en nuestras horas en que, en todas las horas en que estamos despiertos, e inclusive a veces también tomamos horas de nuestro sueño. Nos preocupamos más por hacer que por ser, ¿sí? Nos negamos a aceptar la realidad bíblica de que el logro humano es temporal, de que el logro humano es solamente pasajero. Solo, escúcheme bien, solo la obra del Espíritu, ¿sí? Es la que es permanente, es la que es eterna. La ausencia de oración lo que hace es evitarnos lograr exactamente lo que a veces tan desesperadamente necesitamos lograr, ¿sí? Y en este caso es el acercarnos a Dios. Fíjese lo que le voy a decir. El no orar es en realidad ateísmo. Y se lo repito otra vez. El no orar es en realidad ateísmo. El no comprender el propósito de la experiencia pentecostal y el lugar principal que tiene la oración para mantener la vitalidad de esta experiencia también es el resultado de la ausencia de la oración. Cuando un creyente, cuando una persona, en este caso un creyente, está lleno del Espíritu Santo, este creyente camina y habla con Dios, otras personas lo pueden percibir quizá como un místico, como un profeta, un extranjero procedente de otro mundo. Y en realidad esto es lo que sucede, sí, esta es una realidad. La ciudadanía en el dominio del Espíritu es tan real como la ciudadanía en este mundo material. Así es de que, hermano, amigo, te invito e insisto, hay que salir del mito de la oración y que se torne en una realidad. Necesitamos comunicarnos con Dios, ¿sí? Que nosotros le hablemos a Dios, Dios nos hable a nosotros y vaya en ambos sentidos, así como Adán y Eva, ¿sí? Vimos el principio de la oración. Necesitamos veneración como sed, reconocer quién es Dios, ¿sí? Y comenzar a clamar a Él. Y como Noé y Enoc, tener una comunión íntima con Dios prácticamente. Estos son los principios de la oración que aprendimos a través de estos patriarcas. Si tienes comentarios o preguntas, escríbelas aquí, ¿sí? Es bien importante, escríbelas. Incluso si tienes necesidades, peticiones de oración, escríbelas aquí. Y también no te olvides de suscribirte a este canal y de activar la campanita para que recibas notificaciones tan pronto yo suba un nuevo video. Recuerda, la palabra nos edifica. Bendiciones.